A ver, muy buenos días, queridos estudiantes. Ya, bienvenidos una vez más a la clase de geopolítica cuarto año. Cuarto, ya. El día de hoy no hemos visto acerca de lo que era la geopolítica, ¿no? En las clases anteriores. Hemos visto también, ¿no? La evolución histórica de la geopolítica y en la cual el día de hoy, pues, ¿no? Vamos a ver acerca de sus elementos básicos, ¿no? Los elementos básicos que comprenden, pues, ¿no? A la geopolítica, ¿ya? El día de hoy vamos a ver esos elementos básicos, ¿no? Por ejemplo, todo comprende, ¿no? Todo comprende de algo, ¿no? Digamos, para que esta disciplina se desarrolle, tiene que haber comprendido de otros, ¿no? Ah, pero antes, digamos, no sé si se unieron al Classroom, creo que solo hay dos personas nada más que están en el Classroom. Por favor, únanse, porque digamos, creo que ya hemos utilizado con ustedes el Classroom anteriormente. Prefiero, digamos, que ahí manden su tarea para poder revisar. En cambio, si envían por WhatsApp y todo ello, a veces como que el archivo se puede perder, ¿no? Bueno, les digo, ¿no? Ya, a ver, ¿no? A ver, estoy viendo así, chequeando el Classroom. Solo hay dos personas nada más, ¿no? Si en caso no han podido unirse, normal. Yo les envío el link, ¿no? Para que se puedan unir ahorita, ¿no? Ya hay dos tareas pendientes, ¿no? Ya hay dos tareas. Y en la cual hoy día también me mandan la tercera tarea. ¿Ya? Sí, como les dije, ¿no? Si no han podido unirse, les envío el link por el Classroom, ¿no? Les envío el link por el chat para que ustedes puedan unirse, ¿ya? Como dice, ¿no? El conocimiento geopolítico de un Estado se logra mediante el estudio de las condiciones en que éste desarrolla su espacio vital. Por ejemplo, ¿ustedes cómo se desarrollan en el lugar donde viven? ¿No? ¿Cómo ustedes se desarrollan, no? ¿Creen que se desarrollan sanamente? No, bueno, ahorita no, por lo que estamos, bueno, en esta pandemia, ¿no? Estamos en esta pandemia. No, a ver, claro, en esta pandemia, pues no, ¿cómo estamos viviendo? No sé, a veces, ¿no? ¿Cómo creen que estamos viviendo, pasando esta pandemia? Si estás, pues no vivo, viva, pues no es, ¿qué es lo que a veces ocurre, no? Puede ser que te haya dado digamos, la enfermedad. Pues a mí todavía no me ha dado. Sí he sentido por algunos días, ¿no? Fiebre y así, pero no he perdido el apetito ni nada. Ahora peor que estamos en invierno, ¿no? ¿Cómo dice? Bueno, aunque dice que algunos, bueno, se están vacunando. Algunos se están vacunando y listo, ¿no? Pero ¿qué sucederá? Bueno, ¿para cuánto tiempo tendremos más la pandemia? ¿De acá a un par de años, meses, siglos? No lo sé, ¿verdad?
¿no? ¿O cuánto tiempo creen que dure? Bueno, no lo sé, pero digamos, no. El nacimiento y desarrollo de toda disciplina científica se fundamenta en el conocer, que es una actividad por medio de la cual el hombre adquiere comprensión y certeza de la realidad. Toda disciplina científica requiere de una serie de observaciones efectuadas por los hombres de diferentes latitudes y en idiomas distintos. Los orígenes históricos de la geopolítica se remontan a la Edad Antigua, con los pensadores griegos de los siglos V y 4 antes de Cristo, quienes fueron los primeros en buscar una relación entre la geografía y el carácter de los hombres, afirmando que la gente de las tierras altas y húmedas eran de elevada estatura y de condición, a la vez dulce y bravía, ¿no? Por el contrario, ¿no? Los pobladores de los llanos descubiertos y con variaciones climáticas, ¿no? Variaciones climáticas solían ser más rubios, secos y de carácter arrogante e indócil. ¿No? Por ejemplo, no sé, ustedes le han ido a la parte de Sierra, ¿quién viene alguien de la parte de Sierra, no? Yo, bueno, esa vez que yo fui después de tiempo de haber viajado, como me chocó, en serio, la latitud me chocó. ¿No? A ver. Sí, esa vez hace tiempo, yo viajé en el 2013, me dio, no sé, cómo le llaman, ¿no? Soroche. No, a ver. La palabra geopolítica es traducida de la palabra alemana Geopolitik, vocablo creado por el profesor sueco de Historia y de Ciencias Políticas, Rudolf Kahneyen, y empleada en sus obras, ¿no? Empleadas en sus obras, particularmente en su texto, El Estado como manifestación de la vida. Este autor la define así, ¿no? Geopolítica es la ciencia que concibe el Estado como un organismo geográfico o como un fenómeno en el espacio. En esta definición se debe tener en cuenta que las ideas fundamentales responden a la concepción del Estado como un organismo vivo que se expresa, ¿no? En los aspectos de territorio, pueblo, economía, sociedad y gobierno. Sí, a ver, digamos, ahorita que el Estado, pues, ¿no? Conocen todo ello, a veces dan, pues, ¿no? Reportes de, bueno, a veces de una, es que, digamos, no es que estoy pendiente de la televisión, a veces, eh,
Sí, a ver, los reportes a veces son, ¿no? Otra definición importante nos da la de Karl Schoffer, cuando afirma que la geopolítica es la base científica del arte de la actuación política en la lucha de los organismos estatales por el espacio vital. Este autor afirma que la geopolítica aspira a promocionar las armas, ¿no? Para la acción política y los principios que sirven de guía en la vida política. La geografía debe convertirse en la ciencia geográfica del Estado. El autor de origen alemán, Hermann Franke, en su libro La geopolítica, se convierte en geopolítica de defensa. Expone, ¿no?, que la geopolítica es una disciplina que prepara al investigador en el arte de la política y de la estrategia de acuerdo con las líneas probadas por la historia que corren a través de la faz de la Tierra. ¿No? A ver. Plantea además el mismo autor que existe una relación de la topografía, la flora, el clima, la hidrografía con la estrategia de los pueblos. Por lo tanto, nuestro conocimiento de la geografía se adapta a la necesidad de la política y de la ciencia militar. A esta consideración de tipo geográfico habría que agregarle, bueno, otros factores ambientales, fundamentales como son la posición geográfica del país y su cercanía al mar, de tanta actualidad de los problemas del Estado, en el caso particular, ¿no?, por su privilegiada también posición geográfica en el continente y también, bueno, por dónde está ubicado. Por ejemplo, ¿se acuerdan de Perú, dónde está ubicado? ¿No? ¿No? Por eso le digo. ¿Y cómo creen que nació? Pues no. La génesis de la política, o sea, el principio, se remonta a la antigüedad y evolucionó a través de los siglos, apoyada en las ideas de las más variedades ramas de las ciencias políticas y sociales, ideas y hechos que siempre revelaron la relación que existe entre el medio geográfico y las instituciones que han originado el moderno concepto de Estado. En el origen y evolución de la geopolítica, se puede apreciar con facilidad tanto el significado, la razón y la importancia de ella. En su largo recorrido histórico fueron significativos los aportes que hicieron todos aquellos hombres, que en su especialidad como historiadores naturalistas, jurisconsultos, geógrafos, filósofos, economistas, estadistas, guerreros y políticos, observaron e investigaron las relaciones mutuas existentes en la Tierra y las instituciones estatales y la vida política de los estados modernos, ¿no? Por ejemplo, acuérdense que desde la Edad Antigua, ¿no?, se consideró, bueno, que el primer mapa utilizado con fines geopolíticos fue el que perfeccionó y completó Hecateo de Mileto. El gobernador de Aristágoras de Mileto empleó ese mapa para realizar un viaje a Esparta, donde visitó a su rey Cleómenes y con eso trató de mostrar la facilidad de apoderarse de los territorios y provincias sometidas a Darío. Heródoto de Alicarnaso, célebre historiador griego, narró la lucha entre griegos y los bárbaros, que culminaron en las guerras médicas. Su estilo es sencillo y rico en datos geográficos. A él se deben las primeras observaciones referente al influjo del medio geográfico sobre el carácter de los pueblos. Sería interminable la larga lista de pensadores antiguos que con sus aportes contribuyeron, bueno, al crecimiento de la geopolítica. Pero no sería justo, ¿no?, si no se menciona, bueno, a Claudio Ptolomeo, un astrónomo nacido en Alejandría y autor de la sintaxis matemática y de la teoría geocéntrica. Sus obras ópticas y las armónicas constituyen la síntesis de lo que la antigüedad descubrió sobre óptica y acústica. Pero lo destacado de este genio fue su obra Geografía, que está íntimamente vinculada con el origen y evolución de la geopolítica, pues sus aportes al respecto se pueden observar claramente en sus estudios de geografía física y matemática, en el aspecto geográfico y su relación íntima con la organización del Estado. El legado de la antigüedad tiene una singular importancia en el surgimiento de la geopolítica. Eso pues lo que pasó, pues, ¿no?, en la edad antigua, o sea, hace miles, miles, miles de años, ¿no?
Ya, a ver, ¿no? En la Edad Media es bastante pobre en el conocimiento geográfico y como hecho negativo para el avance de la ciencia geográfica y por ende de la geopolítica fue la destrucción de la literatura científica de la antigüedad. La visión del mundo se detuvo y el conocimiento geográfico continuó con notable decadencia. A pesar de que no aparecen obras ni se realizaron descubrimientos, ¿no? Significativo es bueno mencionar a algunos geógrafos y cosmógrafos como Gregorio de Tours, el monje irlandés de Cul y San Isidoro de Sevilla. La Edad Media produjo una ampliación de los conocimientos geográficos que de Levante tenían los occidentales, gracias a los largos viajes de los peregrinos cristianos que iban a Tierra Santa. O sea, digamos, estaban averiguando, pues, ¿no? Antes de partir los elementos, ¿no? Estaban viendo uno que otro, o sea, viajaban, ¿no? A través de los barcos. Sí, imagínense, ¿no? Cuando dijeron, pues, que la Tierra era plana. En la Edad Moderna, ¿no? En esa época histórica, es considerada como la opuesta a la Edad Media, ya que en esta última es poco el desarrollo del conocimiento geográfico. Se dan pocas iniciativas en la búsqueda de nuevos territorios, pero con el devenir del siglo XV surge un despertar del espíritu aventurero, de un nuevo hombre ansioso por conocer escenarios desconocidos y la curiosidad de visitar otras latitudes donde posiblemente existían otras naciones ricas y civilizadas. Con la llegada de nuevos descubrimientos geográficos, la exploración de territorios desconocidos y el surgimiento de grandes civilizaciones marcan el inicio de la modernidad. La geopolítica recibe nuevos impulsos motivados por los intereses económicos y políticos de la época, influyendo significativamente en el desarrollo de esta nueva disciplina. ¿No? Como acontecimiento de importancia en la Edad Media está el surgimiento de las primeras monarquías nacionales, Francia, Gran Bretaña y España, en las cuales se encarnan el Estado moderno, razón fundamental del nacimiento de la geopolítica como ciencia aún incipiente. Son numerosos los expedicionarios, los descubridores, diplomáticos, filósofos y tratadistas que aportaron al desarrollo en esa época. El crecimiento de esa disciplina, ¿no? En la cual pues estaba Nicolás Maquiavelo, que no es un estadista diplomático y escritor, quien transformó su soledad en uno de los libros más resonantes de la historia, El Príncipe. En el concepto moderno de Estado, Maquiavelo planteó el problema político en el ámbito histórico. De igual manera, sentó el principio de la secularización radical de la política y la moral, lo que precisamente, pues, ¿no? Se puede denominar maquiavelismo. Montesquieu, ¿no? Enciclopedista francés, en su máxima obra, L'Esprit des Lois, Espíritu de las Leyes, expone la influencia sobre los factores geográficos y sociales sobre las leyes humanas y defiende la teoría de la división de los tres poderes, legislativo, ejecutivo y judicial. Aunque dicen que el Congreso quiere llegar a una cuarta legislatura, ¿no? Estaba por ahí los... ¿No? A ver, un continuador, ¿no? De la teoría de determinismo geográfico. A ver, sí, profesor, ¿y por qué menciona eso? Porque de eso va a partir los elementos, ¿no? De todo eso que le acabo de mencionar, ¿no? Va a partir mucho los elementos de la geopolítica. En la edad contemporánea, ¿no? Considerada la época donde los estudios geográficos acusan una creciente inclinación hacia las aplicaciones prácticas, facilitando el desarrollo económico y social de los pueblos, ¿no? En esta época, la geografía empieza a su rumbo encaminado hacia los conceptos claves de la geopolítica. Ya, a ver. O sea, digamos, acá poco a poco la geopolítica empieza, pues, ¿no? A cobrar campo. Cuando aparecen los principios modernos que destruyen, ¿no? El antiguo método de la geografía, que se limita a estudiar de manera aislada sin tratar de comparar los fenómenos geográficos ni deducir de ellos leyes generales. Es de resaltar que en los finales del siglo XVIII y durante todo el siglo XIX, ¿no? Es cuando adquieren mayor desarrollo de las ideas precursoras de la geopolítica y las que van conformando poco a poco para dar nacimiento en el siglo XX a la nueva ciencia.
Muchos escritores introdujeron, además de los asuntos de carácter geográfico, aspectos filosóficos, políticos, de estrategia militar y con un carácter eminentemente colonialista, asociados con fines geopolíticos. No olvidemos que Alemania era un estado dividido en pequeños estados y que por su situación geográfica en el centro de Europa tuvo notoria influencia en los pensadores de la época. Mencioné, ¿no? Se puede mencionar a Alexander von Humboldt, naturalista y geógrafo alemán, notable e infatible viajero. Se ha reconocido como el padre de la geografía física. ¿No? Alexander von Humboldt. Por ahí van a escuchar más todavía, ¿no? Nadie ha demostrado mejor que la dependencia, ¿no? La dependencia del hombre respecto al suelo. ¿No? A ver, ya que, digamos, ¿no? La dependencia del hombre respecto al suelo donde vive, el clima y la vegetación que lo rodea, principio que él llamó de casualidad. En su obra Ensayo Político, ¿no? Sobre el reino de la Nueva España, analiza los hechos geográficos y su relación con la vida humana y la política de los estados, por lo que se le considera gestor de la moderna geografía política y precursor de la geopolítica, ¿no? James Monroe, presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, contempla un oscuro panorama para las colonias americanas y acosado por las difíciles circunstancias políticas, ¿no? Que se estaba viviendo en ellas motivadas por la rebelión que inició Rafael del Riego y su posterior levantamiento contra el absolutismo monárquico español, su mayor preocupación lo motivaba el grave peligro que corría Cuba, teniendo en cuenta los planes colonialistas de Inglaterra sobre la isla. El presidente Monroe, como responsable directo de la seguridad de la región, propició una clara intervención en la isla, logrando de esta manera alcanzar mucha importancia dentro del pensamiento geopolítico mundial cuando su discurso de 1823 expuso los contenidos de la conocida doctrina Monroe, cuyo postulado fundamental es el de América para los americanos, ¿no? En la cual esa doctrina plantea, ¿no? El continente americano no debe ser en el futuro objeto de la colonización europea. El sistema político existente en América tiene diferencias fundamentales con los regímenes políticos, ¿no? Cualquier intento europeo de expansión será considerada por los Estados Unidos como un atentado contra la seguridad general del continente. ¿No? Estados Unidos no intervendrá en los asuntos concernientes exclusivamente a Europa, aunque sean de carácter colonial. ¿No?
consecuencia de la doctrina Monroe de la batalla de Ayacucho y con la derrota de los portugueses a manos del ejército libertador del Brasil en la batalla de Bahía, tres acontecimientos importantes que se reúnen las tres Américas, la española, la sajona y la lusitania portuguesa. Gran Bretaña, Francia y Portugal mismos reconocerían poco a poco la emancipación del Nuevo Mundo, con la excepción, ¿no? Con la excepción de Canadá, Cuba, Puerto Rico, las Guayanas y algunas islas de las Antillas Menores. ¿No? Por eso, ¿no? Digamos, cuando dicen acá en Perú, ¿cuándo terminó en sí la independencia? Porque, digamos, hace 200 años solo fue la proclamación, más no que nos liberamos del yugo español. Esta doctrina que causó polémica en Europa se le puede considerar como eminentemente geopolítica, pues une el concepto político, la localización geográfica que aún está vigente en la política de los Estados Unidos, pero cuya aplicabilidad deja mucho que desear, como se demostró en la pasada confrontación bélica entre Argentina y Gran Bretaña, donde los postulados de esta doctrina no entraron en vigencia. ¿No? Y el último, bueno, casi penúltimo, Karl Ritter, profesor universitario alemán, junto a Alexander von Humboldt, sostenía que las formas de la Tierra ejercen una influencia directa y determinante en el clima, la vida de las plantas, ¿no? La vida de las plantas y animales y hasta en el hombre. Afirma además Richter que los movimientos humanos y la historia de las naciones están influidos por la topografía y su clima. Su famosa frase vendrán, ¿no? Vendrá con tiempo que humanos de sólidamente por su comprensión de los aspectos morales y materiales del mundo, serán capaces de prever y orientar al futuro desarrollo de cada nación de la Tierra. Es un anticipo de la aparición de la geopolítica. ¿No? A ver, Friedrich Riesel, geógrafo alemán también, es el verdadero fundador de la geografía humana. Sobresalió en sus obras de antropogeografía y geografía política, que son la base, ¿no? del estudio de la influencia del suelo de la formación, el desarrollo de las sociedades políticas, ¿no? Es considerado el padre de la geopolítica alemana. ¿No? A ver.
pues en la cual en sus obras Antropogeografía y Geografía Política son la base del estudio de la influencia del suelo, de la formación y el desarrollo de las sociedades políticas. Es considerado el padre de la geopolítica alemana por sus investigaciones sobre los fundamentos que rigen la relación entre el espacio y los estados. Fue el inspirador de las teorías del espacio vital, Lebensraum, y de las grandes zonas, Großraum, llegando a formular sus leyes del crecimiento espacial de los estados, donde dice, ¿no? Un gran espacio mantiene la vida de los estados. El espacio amplio es el elemento vital de toda acción política del Estado. Los factores geográficos desempeñan un papel decisivo en la vida de las naciones. Las características y condiciones geográficas, y especialmente los grandes espacios, son los fundamentos que gobiernan la relación entre los estados y la tierra. El espacio, el elemento en que respira el cuerpo político y que en el impulso de las leyes de la naturaleza se expande y crece, se convierte en parte inseparable del organismo vivo que es el Estado. El espacio es espacio vital, ¿no? Todo ello, como hemos visto, ¿no? Todo ello, pues, es lo que comprende. ¿No? A ver, los aportes y propósitos de la ciencia de la geográfica han contribuido significativamente a definir la geopolítica como ciencia al servicio de los hombres de Estado, sean de carácter civil o militar. Hoy, cuando las exigencias para un mejor desarrollo y participación del Estado son mayores, los gobernantes necesitan de mejores herramientas para alcanzar sus metas y trazar nuevas estrategias. La geopolítica como ciencia ha de servir de apoyo y orientar en todo lo que se relaciona, entre otros, con la causalidad geográfica de los hechos históricos que aportan elementos de juicio, de tal manera que ellos expliquen la posible dependencia del medio geográfico. Y si están condicionados por la interdependencia, ¿no? Entre la Tierra y las sociedades humanas, teniendo en cuenta todos aquellos factores de carácter político, económico, social y cultural que son resortes de la estrategia geopolítica. La geopolítica tiene también como propósito operar como estrategia para los gobernantes, ya que ella brinda importantes elementos, tales como factores geográficos, exigencias o ventajas del medio ambiente, relaciones entre el medio geográfico y las formas de gobierno, interrelacionados con los demás de tipo político, económico y cultural. Es decir, la geopolítica aporta los conocimientos fundamentales que facilitan la concepción de afinidad, convergencia o divergencia de sus verdaderos objetivos en relación con otras, sobre todo cuando intervengan algún hecho geográfico y de otra naturaleza. La geopolítica, por lo tanto, no solo es que guía para quien orienta, sino para quien es orientado. Como ejemplo, ¿no? Hoy en el mundo se adelantan procesos de paz, algunos con resultados positivos y otros con los normales estancamientos. Tal es el caso del proceso de paz conocido como la hoja de ruta. Claro, o sea, digamos, esto también interviene para que los estados les puedan convenir, ¿no? Tanto, digamos, para los estrategias también.
Sí, todo, digamos, está asociado. Otro propósito fundamental de la geopolítica es el de dar a conocer no solo los conceptos o principios de la geopolítica nacional, sino aquellos externos o internacionales que sean comunes a los intereses nacionales, como también dar herramientas para desestimar a los que no se adapten a nuestras realidades sociopolíticas, económicas y jurídicas que violen, en este caso, nuestra propia soberanía o los principios y doctrinas del derecho internacional y de la Corte Internacional de Justicia. ¿Se acuerdan hace unos par de años que tuvimos, ¿no?, problemas con esto de las 200 millas con Chile, ¿no? Donde fuimos pues hasta la Corte de La Haya. No, a ver. Ah, sí, no se preocupen si el tiempo se acaba, vuelven a ingresar nomás con el mismo link, ¿no? Con el mismo link que se les asignó en la clase para hoy. Vuelven a ingresar. Prácticamente el link que yo tengo no cambia, o sea, es el mismo ID y la misma contraseña. Aunque me han dicho por ahí que te hubo cambiado. Pero bueno, sí, poco a poco va cambiando, ¿no? Ya. A ver, el estudio de la geopolítica nos exige precisar algunos conceptos que nos ayudan a comprender y analizar las diferentes teorías expuestas a lo largo de los siglos de la evolución de esta disciplina, ¿no? Con ese propósito y para efectos metodológicos, pues, está uno, el espacio, que es el ambiente geográfico del mundo circundante en que vive con el Estado, constituyéndose en uno de los factores de su potencial. Es una realidad cambiante sometida a incesantes cambios y es objeto de las rivalidades y competencia entre los diversos estados. Hace un tiempo, ¿no? Cuando estuvimos en la época del segundo militarismo, bueno, en sí, cuando estuvimos en la época del segundo civilismo, recuerdan que, bueno, de Perú querían quitar tierras y nos quitaron, siempre y cuando nos quitaron a través de los tratados, ¿no? El espacio geográficamente considerado abarca la superficie terrestre, es decir, las masas continentales, los mares. ¿No? El espacio así concebido es la extensión tridimensional. Esta extensión no es considerada solo por su mayor o menor magnitud, sino que en algo es influida geográficamente por la acción de muchos factores, tales como posición astronómica, relieves, climatología, masas de agua, entre otros, que participan en el desarrollo, ya sea en forma favorable o desfavorables, y en las agrupaciones humanas y en el desarrollo de organización de los estados. Vuelven a ingresar con el mismo link que se les mandó ya. Ya